Buenas tardes, buen domingo, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Rezamos un ratito juntos con la palabra de Dios. En este día se nos sugiere el Evangelio según San Juan, un pasaje del capítulo primero que en estos días hemos leído también. Dice así: estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Juan Bautista señala a Jesús, así es considerado el último de los profetas que tanto hablaron de la llegada del Mesías. Con este gesto, entre comillas, pierde dos discípulos. Hay dos discípulos de Juan que se van detrás de Jesús, a quien él llamó Cordero de Dios. Sabemos que el cordero era el animal preferido para ofrecer a Dios, para ganarse su bondad o su perdón. También en la presentación de los niños, los que podían ofrecían el sacrificio de un cordero. Tenemos el testimonio de María y José que cuando van a rescatar a su hijo y presentarlo a Dios, como eran pobres, ofrecen dos pichones de tórtola o de paloma. Pero era una manera de rescatar, de salvar la vida de ese hijo ante los ojos de Dios. Eh, Ahora Juan Bautista lo presenta a Jesús como el Cordero, pero es el Cordero de Dios, es el Cordero que ofrece Dios, que será sacrificado para salvarnos. Bueno, obviamente tentados con estas palabras del Bautista, los discípulos deciden seguir a Jesús. Evidentemente no son simplemente curiosos que van detrás de él, sino que quieren ver cuál es su vida. Esta pregunta, ¿dónde vives?, tiene más que ver con cómo vives, qué haces, dónde estás. Bueno, Jesús entonces los invita a participar, vengan a ver, les dice. Ellos se quedan ese día con Jesús. Algunos suponen que uno de los dos era Juan, porque ahí nombra a Andrés. ¿Por qué? Porque el autor del Evangelio dice: eran las 4 de la tarde. Seguramente debe haber sido un momento muy especial para recordarlo con tanto detalle, en un Evangelio que generalmente no se detiene tanto en los horarios como en esta oportunidad. Bueno, a las 4 de la tarde, entonces estos dos discípulos se van con Jesús y se quedan con él. Invitados a compartir la vida. El signo es muy parecido al de ayer, al del banquete: sentarse en la misma mesa, comer juntos. Ahora es compartir el tiempo, el lugar, el espacio, la vida. Es una invitación muy fuerte la que reciben los discípulos y entonces se quedan con Jesús. Andrés no puede sino comunicarlo esto. Se ve que lo mismo que decía recién de Juan, esta experiencia tan fuerte que empezó con las palabras del Bautista: este es el Cordero de Dios. Después los dos discípulos, por alguna razón, cuando Jesús les pregunta qué quieren, lo llaman maestro, rabí. Y finalmente Andrés, cuando habla con su hermano Pedro, Simón Pedro, le dice: hemos encontrado al Mesías. Casi no se puede decir más, conociendo un poquito la expectativa, la esperanza del pueblo de Israel. Es el Cordero de Dios, es el Maestro y es el Mesías. Entonces, como digo, Andrés no puede sino al primero que se encuentra, que es a su hermano, contarle y llevarlo con Jesús. Eh, Dos actitudes muy lindas, o tres. Por lo pronto, la de Juan el Bautista y la de Andrés son dos actitudes de generosidad y de
espontaneidad en el anuncio, si yo encuentro esta riqueza tan grande que es conocer a Jesús, el Cordero, el Maestro, el Mesías, lo primero que tiene que surgir en el corazón es la necesidad de compartirlo con el primero que se me cruce. A Andrés le tocó con su hermano Simón, que finalmente, entre paréntesis, terminó siendo, uno podría decir, hasta más importante que su hermano Andrés. Nuestro anuncio puede provocar fidelidades enormes, a lo mejor con todo, con toda humildad, más grandes que las nuestras propias, ¿eh? Uno puede invitar a otro que termine siendo más fiel, más generoso, más entregado, y más cercano a Jesús. Como sea, me parece que estas dos actitudes son para rescatar y para tratar de que se nos contagien la necesidad imperiosa de compartir con cada vez que podamos, con el primero que se nos cruce, nuestra experiencia de encuentro con Jesús. Y la otra, la tercera actitud que me parece que en este Evangelio también tenemos que rescatar es la de quedarnos con Jesús. Él siempre nos invita de alguna manera, vení a ver, vení a quedarte conmigo. Hay como una insistencia que es fruto del amor, que la podemos imaginar si hemos tenido esa experiencia de querer celebrar la compañía de alguien, de esperar que alguien nos visite, se quede con nosotros. Bueno, esto parece ser lo que siente Jesús en su corazón. Quiere que estemos con Él. Y esto es lo que va a alimentar entonces la otra necesidad de compartirlo. Cada vez que nos encontremos con Él, se renovará en nosotros la alegría de ese encuentro, la certeza de lo importante que es Jesús a quien nos encontramos una y otra vez en nuestra oración, y entonces la necesidad de salir a anunciarlo. Ojalá podamos tener estas dos experiencias con mucha frecuencia en el corazón y tener la alegría de ver cómo otros, gracias a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de obrar, a lo que decimos y hacemos, otros puedan acercarse a Dios. No para creernos más que nadie, sino para celebrar que Jesús nos haga también sus discípulos y sus misioneros, instrumentos de la misericordia del Padre. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.